Vamos a ir entonces a esta es la cuarta entrega, la cuarta entrega de la serie ¿Cuándo buscar ayuda? Mateo capítulo 15, el versículo 19, y el tema es mal pensados. Y vamos a ver de qué se trata. Mateo 15, 19 dice, pues del corazón salen los malos pensamientos. El corazón es el centro de la afectividad. El corazón es el origen de nuestras actitudes. De allí salen las actitudes que nosotros tenemos frente a las circunstancias. Escuché sobre algunos peces que al crecer, cuando son chicos, están en una pecera pequeñita, pero luego en la medida que van creciendo, se sacan a una pecera grande. Pero esos peces siguen nadando, aunque ya están en la pecera grande, quedaron condicionados a la pecera pequeña y siguen nadando en círculos como si estuviesen en la pecera chica. Y esto es un gran ejemplo que nos pueda ilustrar hoy el tema, el mensaje que quiero darles, que es acerca de los pensamientos negativos. Por eso, mal pensados. No es solamente mal pensados cuando se piensa en lo sexual, cuando se le pone el otro sentido a eso, sino aquí el sentido que yo le doy en mi mensaje es cuando nosotros estamos pensando mal de nosotros mismos, mal de las otras personas. Si esos pensamientos que me hacen pensar que yo no puedo, que yo no sirvo, que siempre me va mal, que siempre la embarro, que siempre meto la pata, que es que yo siempre voy a ser así, siempre he sido así y voy a seguir siendo así. Esos pensamientos negativos. Y les hablo entonces de estos peces que nadan en círculos y siguen nadando como si estuviesen en la pecera pequeña. Quiero decirles que la forma negativa de pensar es el molde de la pecera pequeña de problemas, de traumas, de faltantes en nuestra vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos tenido en una infancia o en una adolescencia, en una juventud, en alguna etapa de nuestra vida, algún trauma por rechazo, algún trauma por infidelidad, por separación, por maltrato, por abuso sexual, entonces nosotros llegamos a adultos y podemos llegar a avanzada edad nadando en el mismo círculo, teniendo una pecera más grande de las posibilidades que el Señor nos da, de la fe, amén, pero seguimos ahí. Esos pensamientos nos atan, esos pensamientos nos mantienen ahí estancados, nos mantienen ahí limitados y tenemos que soltarnos porque Dios tiene posibilidades, cosas ilimitadas y cosas grandes. ¿Cuántos lo creen y cuántos reciben esta palabra esta mañana? Entonces, los pensamientos, esos pensamientos negativos tienen algunas características. Se han hecho estudios científicos sobre los pensamientos negativos que llevan a la gente a las enfermedades como la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales. Y esos pensamientos tienen algunas características que son involuntarios. La primera es que son involuntarios, es decir, son intrusos. Usted está tranquilamente, puede estar contento cuando ¡fum!, llegó ese pensamiento, se metió y inmediatamente usted empezó a cambiar su estado de ánimo, su humor. ¿Por qué? Porque entraron esos pensamientos. ¿Son qué? Involuntarios. ¿Qué más? Esos pensamientos son pesimistas. Bonito que fueran pensamientos que entran así, pero que sean de alegría y de victoria. No, resulta que esos pensamientos son pesimistas. Son pensamientos de que te va a ir mal. No estés tan contento. Eso si tiene mucha risa es porque algo malo va a pasar. ¿Sí han escuchado esas frases? No se ría tanto que tal cosa. Son pensamientos de Satanás, son pensamientos negativos, ¿sí?, que vienen a la mente. Pero los estudios dicen que esos pensamientos también son
productividad. Es decir, esos pensamientos nos limitan para ser productivos, nos limitan en nuestro trabajo, nos limitan en las relaciones con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, nos limitan en las posibilidades que tenemos, nos limitan en las oportunidades que hay en la vida. También esos pensamientos son plausibles. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente uno los percibe como que, uy, no, pero estos pensamientos son verdad, tienen razón. Yo estoy pensando esto y es que eso es plausible. Eso tiene que ser así porque es que siempre me ha pasado o a otras personas les ha pasado. Entonces, los pensamientos son plausibles, son creíbles, son como que tienen una lógica negativa y las personas encuentran que esos pensamientos tienen razón, pero la otra verdad de estos pensamientos es que son distorsionados, ¿sí? Distorsionados. Entonces, así como uno puede ver algo distorsionado y puede creer que realmente es así, pero no es. Entonces esos pensamientos distorsionan la realidad, pero nosotros los percibimos como ciertos, como algo de verdad, y entonces esos pensamientos nos causan emociones tóxicas, emociones negativas, malos sentimientos. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de esos pensamientos. Y cuando una persona, por esto es parte de la serie, porque cuando una persona piensa negativamente todo el tiempo y todo está negativamente, esa persona necesita ayuda, porque esos pensamientos negativos la van a enfermar emocionalmente, psicológicamente, pero también esos pensamientos pueden enfermar físicamente, y de ahí vienen las enfermedades psicosomáticas, y todo tiene el origen acá en la mente. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que rechazar, sacar, mirar cómo cuidamos nuestra mente, porque una persona con pensamientos negativos es una persona que le falta energía, le faltan ganas de vivir. ¿Quién quiere compartir con una persona que todo el tiempo está negativo, está hablando feo, está pesimista, y usted siempre que habla con esa persona siempre está hablando así? Usted como que ya lo último dice, no, yo mejor como que me alejo, ¿cierto? Porque así son los pensamientos negativos, nos hacen perder oportunidades. Entonces nosotros tenemos que cuidar la mente, porque de lo que está en nuestra mente, de eso hablamos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que está con pensamientos negativos, pues se puede perder las oportunidades porque dice, hay un trabajo bueno, pero eso es para otro, eso yo no tengo la habilidad para eso, yo no puedo. Y yo recuerdo que yo di un paso de fe cuando le fui a trabajar con la gobernación, y se exigía una experiencia y un conocimiento en redactar diagnósticos sociales de un municipio, de una ciudad, y en otros documentos que se tenían que hacer. Yo nunca había hecho nada de eso. Yo hubiera podido decir, uy, no, yo no me meto ahí, yo no voy a firmar contrato, porque no, qué tal que yo la embarre, yo vaya. No, yo fui con fe. Dios me da la capacidad, Dios me capacita, Dios me abre las puertas, Dios me da las oportunidades, amén. Así que yo voy adelante. Yo tengo que vencer los pensamientos negativos, porque me van a limitar. Y así que ingresé a trabajar, no sabía cosas, pero empecé a investigar, empecé a estudiar cómo se hace esto, cómo lo voy a hacer. Y así fue que pude hacer los diagnósticos sociales, lo que me pedían. Pude dar conferencias a los médicos, al personal médico en el hospital, pude dar conferencias a profesionales que trabajaban en el área de la salud, en prevención, en cómo tratar un tema de abuso sexual y todo eso, y el Señor me respaldó y Dios me bendijo. Eso fue una bendición. Entonces nosotros tenemos que tener fe, amén, saber que el Señor está con nosotros, porque de lo contrario vamos a perder las oportunidades en la vida. Bien, Israel no renovó su mente. Israel se quedó estancado ahí. Tenía su mente fijada en la esclavitud. Y Dios lo saca al desierto para renovarle su mente. Pero todos esos años en que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, les fijó la mente en eso, en la mendicidad, ¿sí?
en la escasez. En por favor regálenme otro poquito de arroz. Ay, por favor no me pegue. Ay, por favor no me maltrate. Y quedó su mente fijada en esa mendicidad, ¿sí? De estar pidiendo, de estar ayúdeme, de yo no valgo nada. En cambio, nuestros capataces, los egipcios, sí son gente inteligente y por eso nosotros estamos en esta condición. Israel fijó su mente en ese estado de esclavitud, ¿sí? Y la vida de esclavitud es una vida de humillación, es una vida de mendicidad, de indigencia, ¿sí? Esa mentalidad de desconfianza, también esa mentalidad es una mentalidad de desconfianza. Desconfianza. ¿Y en qué sentido? Mira que esto es muy importante. Es desconfianza hacia la autoridad. Es desconfianza de que nos quieren hacer daño, sobre todo cuando uno ha sufrido traumas de abuso y de maltrato por los mismos padres, por la misma familia o por las personas en autoridad. Entonces uno se levanta con una mentalidad de confianza, de desconfianza contra la autoridad. Por eso también mira todo lo que sucede y lo que ha pasado en Chile y lo que ha pasado en Bolivia y lo que estuvimos orando el domingo pasado por nuestra Colombia. Bendito sea Dios, Dios ha guardado a Colombia, amén, porque todo esto iba siendo muy peligroso para una explosión, una revolución donde venga una anarquía como ha pasado en otros países. Pero el Señor ha guardado a Colombia. Pero le digo una cosa, muchas de las actitudes de las personas, de muchos vándalos y de la gente que hace mal, es una actitud de desconfianza. ¿Por qué? Porque tienen psicológicamente heridas y eso les ha llevado a no confiar en la autoridad, a maldecir a las personas en autoridad, porque tal vez fueron maltratados por sus mismos padres. Y entonces todo esto genera una cantidad de pensamientos negativos y todo eso está en esos pensamientos negativos que no nos ayudan, es que no nos dan, y ustedes ven que las palabras son palabras feas, palabras de maldición. Y yo no estoy en contra de la protesta, porque hay protesta que es legal y Colombia necesita muchos cambios, y yo creo que cuando se hace de la manera correcta para entrar a negociar con el gobierno es válido, pero cuando la gente es llevada por toda esta violencia y anarquía, eso está muy mal. Y eso tiene su origen en el maltrato, en el abuso, y tiene su origen en la gente que nuestro país, nuestra sociedad ha producido por todo ese tipo de cosas. Pensamientos negativos. Y miren que esos pensamientos pueden ser contra Dios. Contra Dios. Dios tiene la culpa de lo que nos pasa. Dios tiene la culpa de esto que me está pasando. ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué? Y inconscientemente Satanás está trayendo esos pensamientos ahí, y nosotros tenemos que mirar cómo trabajamos con respecto a ese asunto, porque eso le va a hacer la vida miserable a una persona. Nosotros necesitamos saber, como cantábamos ahora, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, Dios tiene un propósito, Dios me ama, Dios me cuida y Él está conmigo, amén. Es lo que nosotros tenemos que pensar. En Números capítulo 14, el versículo 1, mira lo que dice. Entonces toda la comunidad empezó a llorar, a gritar, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban ellos. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas, a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Es increíble que el pueblo de Dios pensara así de Dios. ¿Sí? Y usted sabe que los pensamientos que el enemigo trae también al creyente, aunque muchas veces el creyente no los exteriorice, pero son pensamientos involuntarios, el enemigo los trae para decirte Dios no te ama. Si Dios te amara, haría algo. ¿Por qué te está pasando eso?
Y eso no es nada, lo que te va a venir, lo que te va a pasar. Pensamientos negativos. Esos pensamientos no son de Dios, ¿sí? Son pensamientos del enemigo. Leí que unos investigadores pusieron una barracuda y una caballa española en una pecera. La barracuda es un pez que se comería de un bocado a la caballa española, que es un pez más pequeño. Entonces, para esto los investigadores pusieron una subdivisión de vidrio entre los dos peces. Y cuando echada la caballa al acuario, entonces a la pecera, entonces la barracuda se lanza en la embestida para ir a atrapar el pez y comérselo. Y se estrella contra el vidrio y sigue intentándolo, pero cada vez que lo intenta se estrella y se hiere la nariz, se hiere la trompa y no puede comérselo. Entonces llega un punto en que la barracuda se condiciona en que no se puede. En ese momento dejó de atacar al otro pez y los investigadores sacaron silenciosamente la subdivisión de vidrio y no volvió a intentar la barracuda a comerse el otro pez, pudiendo haberse dado una buena cena de pescado fresco, pero quedó condicionada. Y sabe que muchas veces nos pasa eso mismo, como hemos tenido problemas, como hemos tenido dificultades, como tal vez hemos sufrido en nuestra infancia, como hemos tenido muchos no en nuestra vida, nos condicionamos que todo va a ser no, ¿sí? Que todo va a ser no y dejamos de luchar, dejamos de intentar, dejamos de pelear por nuestros sueños, pero quién sabe si Dios de pronto quitó la subdivisión de vidrio y estamos libres, amén, para alcanzar aquello que el Señor tiene para nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que creer. El contenido que alberga nuestra mente es fundamental para la vida, es fundamental, de acá, lo que nosotros tenemos acá. Si es positivo, va a ser una bendición. Las investigaciones dicen las personas más positivas son personas que aprovechan las oportunidades, son oportunidades de la vida, son personas que son más alegres, son personas que tienen más amigos, pero las personas negativas se limitan. Y el Señor nos está hablando continuamente en su palabra acerca de la fe. Las formas negativas de pensamiento arraigadas son difíciles de cambiar porque se convierten en parte de nuestra realidad. Ya se convierten en esas formas de pensamiento, nos condicionamos a pensar de cierta manera. Y entonces están los dichos, loro viejo no aprende a hablar, ¿cierto? Y otros dichos más, hay muchos dichos así, ¿sí? Al pobre siempre le va mal, muchos dichos así. Y entonces nos condicionamos con esas cosas. Se arraigan esos pensamientos y vienen a ser como si fuera nuestro yo que nos habla amigablemente para cuidarnos. Y resulta que nos equivocamos porque es el enemigo para limitarnos. Amén. Por ejemplo, los traumas que más inciden en el desarrollo de una depresión son, leí unas investigaciones donde descubrieron los investigadores en el estudio que los traumas que más inciden en el desarrollo de la depresión son el abuso sexual, el bullying o el acoso escolar y los problemas familiares. Entonces, pero los investigadores se dieron cuenta que aún así las personas no necesariamente desarrollaban depresión o algún trastorno psicológico o vivían toda su vida sufriendo y limitados con lo que sufrieron, sino que se dieron cuenta que las personas, sumándole a eso, si sufrieron abuso sexual o bullying en la adolescencia o problemas familiares, sumándole a eso, el estar masticando eso, el estar rumiando como hace la vaca, ¿cierto? Que llega y come el pasto, luego va y se acuesta y empieza y lo devuelve y lo mastica. El estar rumiando esos problemas, esas heridas, eso que me pasó,
el estar rumiando eso es lo que puede desencadenar una depresión o un trastorno de ansiedad. Entonces, mire qué importante para lo que estoy diciendo es cuidar nuestra mente. No importa lo que hayamos vivido en nuestra infancia. Yo les digo, mi mamá sufrió depresión. Como testimonio, yo sufrí problemas familiares y yo fui abusado sexualmente cuando era un niño. Y cuando empecé a tener problemas con los pensamientos negativos y mastiqué esos pensamientos, empecé a sentirme, hubo un momento, yo recuerdo, en que me intentó dar un ataque de pánico y empezó a darme taquicardia. Y entonces ahí yo empecé a orar y a pedirle a Dios. Eso tenía yo como 20 y algo de años en medio de unos problemas que estaban pasando, ¿sí? Y yo me di cuenta que estaba masticando, que estaba dándole vueltas a esos problemas. Y eso es terrible. Entonces hubo un momento en que, y es un testimonio que yo les doy, en que tuve que mirar cómo manejo este asunto y no voy a permitir que estos pensamientos o que lo que me pasó y estar rumiando eso me vaya a dañar mi futuro y mi vida. Y ese testimonio se los comparto, porque cuando yo estoy hablando acá, gracias a Dios y al hablar sobre este tema, lo hablo con el conocimiento de la palabra, lo hablo con el conocimiento de psicología y lo hablo con la experiencia y tiene más fuerza. Si nosotros cuidamos nuestra mente, no solo vamos a superar esos problemas, lo que sufrimos, sino que vamos a aprovechar las oportunidades, vamos a tener éxito y vamos a ir adelante y vamos a usar lo que nos pasó para darle ánimo a otras personas. Amén. Entonces, la manía de magnificar nuestros problemas reproduciéndolos una y otra vez son como una enfermedad mental silenciosa. Su impacto en nuestra salud es frecuentemente subestimado. La gente lo subestima, cree que eso no es un problema grave, es gravísimo. Y es muy duro escuchar que sus problemas están causados por algo que pasó. Es duro. ¿Cómo así que mis problemas actuales, una persona en depresión, en ansiedad, o una persona que no puede salir adelante, que no puede lograr sus sueños? Es difícil pensar que esos problemas sean causados por algo que pasó hace, puede ser, muchos años. Pero yo les tengo una buena noticia. Nosotros no podemos controlar lo que ya pasó, amén, lo que nos hicieron, pero nosotros sí podemos controlar la forma en que pensamos de eso que nos pasó. Amén. Nosotros tenemos control sobre cómo voy a usar eso que me pasó para maltratarme, para hacerme daño, para masticar ese asunto, o lo voy a usar para motivar a otros, para enseñar a otros, para animar a otros, amén, y para decirles a otros, el Señor puede sanar, el Señor puede liberar, el Señor puede librarnos de nuestras heridas, sanar nuestras heridas, restaurarnos, y el Señor lo puede hacer contigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Josué y Caleb la cogieron rápido, la aprendieron. Ellos traían esa mentalidad, igual que todo el pueblo, habían sufrido en Egipto la esclavitud, pero ellos la cogieron rápido. Ellos decidieron que no iban a permitir que esa mentalidad de esclavitud del pasado los fuera a mantener ahí. Y Josué y Caleb pensaron diferente. En Números capítulo 21, el verso 16 dice, de allí continuaron hasta ver el paso donde el Señor les dijo a Moisés, un pozo de agua. Y allí le dijo el Señor a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. En esa ocasión Israel entonó este cántico, que brote el agua, que cante el pozo. Son declaraciones de fe, de alabanza, fruto de una forma diferente de pensar. 4 décadas atrás, Israel no entró a la tierra prometida por su forma de pensar y de hablar. Pero aquí
la mayoría del pueblo ya había cambiado su forma de pensar, ya había cambiado su forma de hablar, de tal manera que aquí, cuando llegan a ese lugar, empiezan a cantar, no a quejarse. Hace muchos años atrás habían quejado porque no había agua. Aquí empezaron a alabar a Dios, aquí empezaron a decir que suba el pozo, que brote el agua, cantamos alabanzas, empezaron a hablar diferente. Y dice la palabra del Señor que empezaron a ver los milagros de Dios, porque empezaron a hablar en fe, porque empezaron a pensar diferente, porque empezaron a declarar diferente. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? La alabanza tiene poder. Por eso es importante la alabanza, por favor, iglesia. Nunca menosprecie los cantos, la música, la adoración para el Señor. Porque cuando Pablo y Silas estaban presos, cuando estaban cantando a medianoche, eso fue lo que hizo que la cárcel temblara, que se abrieran las puertas, que se cayeran las cadenas y Dios los hizo libres. Amén. ¿Sabe cómo va a haber libertad de la depresión, de los pensamientos negativos? Cantando, alabando al Señor, cambiando la quejabanza por la alabanza. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Es así. Estos días escuché a una persona decir lo siguiente: me di cuenta, dijo él, que yo estaba hablando muy negativo y muy mal de las demás personas. Entonces me propuse frenar mi boca, ponerle freno a mi boca para no seguir hablando mal de la gente. Y dijo, y me di cuenta que cuando iba a hablar ya no tenía nada que hablar. Siempre que iba a hablar era hablar mal de la gente. Y entonces yo iba a hablar con alguien y ya se me iba a salir, era chisme, hablar, criticar. Dijo, y me di cuenta de eso a través de ese asunto. Pero, ¿y sabe qué? Eso nos puede pasar a muchos. Miren, por lo general cuando a una persona le gusta el chisme, sabe también que hay detrás de eso a veces una baja autoestima. Entonces yo voy a contar chisme para llamar la atención, para que me pongan cuidado. ¿Sí? Entonces vea que todo eso tiene ahí un origen, la habladuría, la queja. Entonces los pensamientos negativos nos provocan emociones desagradables, por eso tenemos que cuidarlos. Haga lo siguiente, haga este ejercicio: cuando tenga pensamientos negativos, cuando usted empiece a sentirse mal, de pronto usted está bien, de pronto está hablando con sus amigos, está riendo, y de un momento a otro se empezó a sentir mal, se empezó a sentir triste o enojado, mal humor, irritable. Yo le doy un consejo: analice qué pensó justamente antes de que le empezara el mal humor, ¿sí? Y se va a dar cuenta que fue un pensamiento automático, un pensamiento involuntario que llegó a su mente y era un pensamiento negativo, tal vez que le decía, no esté tan contento, que mire el problema que tienes allá. Inmediatamente su estado de ánimo le empezó a cambiar. Entonces, ahí tenemos que ser conscientes, hacer un diagnóstico de los pensamientos que tenemos. Yo lo he hecho y he desenmascarado esos pensamientos intrusos que me quieren amargar, que me quieren poner iracundo o que me quieren poner triste. Y dice la palabra en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La problemática principal de esos pensamientos es que tenemos a tomarlos como verdaderos, ¿sí? Ese pensamiento automático surgió y usted está pensando, sí, esto es verdad. Y no se da la tarea de desenmascararlo y decir mentiras, no es así. Estos pensamientos, ¿sí? Entonces el pensamiento, por ejemplo, de no voy a intentarlo de nuevo porque es imposible. Realmente usted no sabe si al intentarlo lo pueda lograr. Pero usted está pensando que como lo ha intentado anteriormente y no ha podido, entonces igualmente no va a poder. Pero eso no es cierto. La realidad es que hay una posibilidad que sí lo pueda lograr en el otro intento, ¿sí?
Pero el pensamiento nos dice que no, ya nos frenó ahí. Entonces lo que pasó con la barracuda tal vez le suceda a usted. Ha golpeado la pared una y otra vez tratando de romper la adicción por años. Ha luchó por un ascenso y no fue posible. Un sueño en su corazón y luchó y las puertas se cerraron. Como la barracuda, dale a comerse el pez, pero me estrello contra la subdivisión de vidrio. Y entonces ya me condiciono que no puedo lograrlo. Entonces, pero ahí detrás de eso están esos pensamientos negativos. Mi hogar no va a cambiar, mi esposo no va a cambiar, mi papá no va a cambiar. Y ahí empieza a traer esos pensamientos. Yo no voy a poder, ¿para qué lo intento otra vez? Siempre ha sido que yo no puedo. ¿Cómo lo voy a intentar otra vez? ¿Sí? Entonces, ¿no sabe usted que cuando nosotros tenemos fe y buscamos a Dios, la pregunta es cómo sabe de que Dios no ha eliminado la subdivisión de vidrio que lo estaba frenando? ¿Cómo sabe que la próxima vez que lo intente no será ese su sí? ¿Cómo sabe? ¿Sí? Tenemos es que tener fe y dejar que la palabra de Dios llene nuestra mente, renueve nuestros pensamientos. Amén. Mi esposa me envió al celular un enlace sobre una historia conmovedora. Ella sabe que a mí me gusta contar historias en mis mensajes. Entonces encontró una historia y me dijo: mi amor, esta historia es muy interesante. Me mandó el enlace y la leí, y aparte la busqué en otros medios noticiosos, ¿sí? Y en la historia, es la historia de un hombre que perdió a su hija de 3 años mientras estaba trabajando en un puesto de fruta callejero. Él se ausentó por un momento para hacer un cambio y darle al cliente en la venta de sus frutas. Y en ese momento en China, ustedes saben que muchísima gente en China, son multitudes y más en un mercado. Y en un momento se le desapareció su niña de 3 años. ¿Sí? Y ahí empezó la tarea, buscarla y buscarla. Durante años él y su esposa recorrieron orfanatos, pegaron carteles, usaron todos los medios a su alcance para encontrarla, pero fue imposible encontrarla. La búsqueda implicó que el hombre, el padre de esta niña, se convirtiera en un taxista con la esperanza de que un día pudiera recogerla como pasajera. Esperanza, ¿no? Pensar de que un día se suba al taxi que yo conduzco. Y él decía: un día mi hija puede ser la persona sentada en mi automóvil, decía Juan. Y daba tarjetas con información a cada pasajero. Fueron miles los pasajeros a los que él les dio una tarjetica con información de su hija para ver cómo podía encontrarla. Finalmente hubo avances. El año pasado un dibujante de la policía se enteró de la historia y decidió ayudar. Realizó un dibujo de cómo se vería la joven de adulta y la imagen circuló por internet. Encontraron a una joven que tenía las características indicadas. Organizaron una prueba de ADN y el resultado fue positivo. Ella era, ¿sí? Cuando se encuentran, le dice: papi. El papá le dice, la abraza llorando y le dice: papi te ama. Le dice el padre a su hija, entre lágrimas de ambos: a partir de ahora, papá está aquí. No necesitas preocuparte por nada. Papá te ayuda. Eso es un momento poderoso, ¿cierto? La joven dijo, ella dijo: el mundo entero me dijo que no tenía madre, pero la tengo, dijo, dándole un abrazo a su mamá. Después de, ¿sabe cuánto? 24 años duraron buscándola. O sea que tenía la joven 27 años. Entonces, no puedo decirles cuánta esperanza, decepción y desesperación hemos sufrido en los últimos 24 años. Ahora finalmente podemos volver a encontrarnos, dijo el Padre. Eso es victoria contra los pensamientos negativos. Después de 3, 4, 5, 10 o hasta 15 o hasta 20 años, se pudieron haber dado por vencidos y decir: no, eso ya definitivamente no.
pero no se dieron por vencidos, no permitieron que los pensamientos negativos, luchando, estrellándose contra la subdivisión de vidrio cada vez. Pero llegó el momento en que el Señor silenciosamente quitó la subdivisión y cuando lo intentaron una vez más, fue el tiempo de la victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabado sea el Señor. Los pensamientos dañinos encajan en nuestro sentido de identidad y puede ser complicado distanciarse de ellos, ya que es como si fueran nuestros, ¿sí? Es difícil distanciarse, encajan en nuestra identidad. Entonces, inconscientemente uno allá no los analiza, sino que dice, no, eso es mi yo que me quiere mucho y me quiere guardar y quiere que yo no sufra más. Y resulta que son esos pensamientos condicionados que nos quieren limitar. Romanos capítulo 8, el verso 6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Alabado sea Dios. Si yo enriquezco mi fe, mi vida espiritual con la palabra, con la iglesia, con la adoración, con la alabanza, eso atrae al Espíritu Santo. Eso me llena más del poder del Espíritu Santo y eso me va a llenar de pensamientos de alegría y de paz interior. Amén. Entonces lo que tengo que hacer es enriquecer mi vida espiritual. Amén. Lo que tengo que hacer es amar la iglesia y rodearme de personas de bendición. Lo que tengo que hacer es pensar en fe. Amén. Lo que tengo que hacer es creerle a Dios y no a lo que el enemigo me dice. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos reciben esta palabra hoy?